Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Belén Aguilar Yumbe. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Bien, iniciamos la jornada en este martes 14, emblemático para muchas personas el Día del Amor y la Amistad, así es que sean ustedes bienvenidos a En torno al dinero. A partir de ese momento y hasta completar 2 horas estaremos ofreciéndole a ustedes la información más importante en materia de economía, finanzas y negocios, pasándola al tamiz del análisis de las personas que saben de lo que están hablando y que son especialistas en los temas en los que los hemos convocado. Muchas gracias a ustedes por vernos en Easy o bien en México Travel Channel o también en nuestras redes sociales, pero sobre todo muchas gracias a las personas que además tienen la gentileza de saludarnos esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Belén, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muy buenos días amigos de En torno al dinero. ¿Quiénes cumplen hoy su onomástico? Pues San Valentín, nada más y nada menos. San Valentín. Muchas felicidades a todos los que creen en esas fechas, a los que los festejan o quienes tienen algún otro elemento que festejar en este día, posiblemente su cumpleaños o inicio de la tesis o terminación de la misma, o se gradúan o se titulan. A todos ustedes que tienen hoy algo que celebrar, con muchas felicidades a todos ustedes de parte de este programa. Sinceramente, ya está el conjunto musical de En torno al dinero para corroborarlo. A la 1, a las 2 y a las 3. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a las efemérides del día. Pues como efeméride, hoy es el Día de los Enamorados o San Valentín. Justamente este día es un joven sacerdote, decidió no hacer caso de la prohibición y casar en secreto a los jóvenes soldados, que en ese momento se les prohibía casarse, pues porque necesitaban estar, o la idea era que estuvieran enfocados en sus deberes, pero cuando un sacerdote decidió no hacerlo y casarlos en secreto, el emperador se enteró y lo sentenció a muerte y fue ejecutado el 14 de febrero de 270, dando así lugar al Día de los Enamorados. También hoy es el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, todo tiene que ver con el corazón, que es una enfermedad del corazón que desarrolla antes del nacimiento. Ya lo hablamos, este tema lo hablamos la semana pasada, pero bueno, les recuerdo que la cardiopatía congénita es uno de los defectos de nacimiento más comunes. Muchas gracias, gracias. Bueno, y estas las noticias más importantes con las que iniciamos este día martes. El presidente López Obrador afirma que ofreció el avión presidencial a su homólogo estadounidense Joe Biden a cambio de aeronaves de carga y contraincendios. Ventas de la ANTAD crecen 10.3% en tiendas iguales en enero. Secretaría de Economía cierra sus oficinas de representación en Washington y ante la OMC en Ginebra. Debido a fracaso del convenio con la UNOPS en compra de medicamentos, el sector salud busca que farmacéuticas nacionales alivien el desabasto, señala el Movimiento por la Salud y la Integridad Social. Día del Amor y la Amistad dejará derrama económica superior a los 25,000 millones de pesos, estima Concanaco Servitur. Semarnat prohíbe la observación del tiburón blanco con fines recreativos en la isla de Guadalupe. Maltrato a turistas extranjeros por agentes migratorios daña la imagen de México, alerta la Asociación de Hoteleros de Cancún. México donará $6 millones a Turquía y Siria por los terremotos, informó el canciller Marcelo Ebrard.
Credit Suisse bloquea un tercio de los activos rusos en Suiza, suman 17.800 millones de euros. Estados Unidos venderá más de 26 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. China acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo con más de 10 globos. Los globos se han convertido en un verdadero problema internacional. Pero bueno, ¿qué tenemos para usted en la jornada de este día martes? Sergio Sánchez habla del registro de prestadoras de servicios especializados, nuevos requisitos. No deje de escucharlo, es importante. Rosario Avilés, especialista en temas de aviación, nos explica por qué en México es más caro el precio de los boletos de avión respecto al precio que tienen en otros países del mundo. Después tendremos para usted, lo vamos a repetir con gusto porque usted lo ha solicitado, dentro de la sección de Leticia Razo Gómez de Grandes Ideas detrás de las grandes firmas, presenta usted el caso de la vainilla. Después tendremos a Belén Aguilar hablando de cómo el amor favorece los indicadores de salud, aunque usted no lo crea. En un principio los mejora y ya cuando usted está a punto de romper la relación, pues los ha de perjudicar, supongo. Tenemos una entrevista que tuve que realizar ayer en la tarde-noche con el doctor Jesús Cervantes González, es el director de estudios económicos del Foro de Remesas de América Latina del CEMLA, del Centro de Estudios Monetarios Internacionales. Tenemos con él una entrevista muy interesante, pero de veras muy interesante, de datos que seguramente usted no conoce, del envío de las remesas. Vamos a tener que dividir en dos la entrevista hoy y mañana porque de veras tiene una cantidad de datos asombrosos. Le va a gustar a usted esta entrevista que desarrollamos con el doctor Jesús Cervantes González. Después tendremos a Pablo Álvarez y Casa hablando de los indicadores de coyuntura, su significado, su transcurso, tanto en el internacional como en lo nacional. Después tenemos a Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina, hablándonos de la necesidad de que las pymes afinen su calidad en el servicio. Y después tendremos, por supuesto, más, sobre todo a partir de lo que usted nos comente en nuestras redes sociales. Así es que comenzamos con los diarios de circulación presumiblemente nacional que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti, ¿cuáles son sus encabezados? Buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 14 de febrero de 2023. Reforma. Hunde el rey a García Luna. Revela Zambada protección desde sexenio de Fox. Testifica operador de cártel de Sinaloa que entregó $5 millones al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. El Universal. Dos Bocas producirá sin seguridad de la Marina. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, está en pausa la inversión para construir, operar y dar mantenimiento a instalaciones navales en la zona de la refinería. El avance de la obra es de 0%. Excelsior. Gastan 64.5 millones de pesos en precampañas. Elecciones 2023. Precandidatos a la gobernatura del Estado de México ejercieron 54 millones de pesos. El resto corresponde a aspirantes al gobierno de Coahuila y 25 diputaciones. Milenio. Declina García Luna testificar, pese a que le cuelgan más sobornos. El ex policía rehúsa subir al estrado para defenderse de acusaciones del rey Zambada, quien confiesa que llevó a El Chapo a Querétaro después de su fuga. La Jornada. Prohíbe México maíz transgénico en consumo humano. Nuevo decreto elimina imprecisiones. El Financiero. Inician el año ventas de la ANTAD con alza de 10.3%. Salario real. Salario base de cotización en el IMSS de los trabajadores formales tiene en enero su mayor subida en registro. El Economista. Producción de vivienda en el país en nivel mínimo desde 2013. Se edificaron 135.607 espacios habitacionales el año pasado. El Heraldo de México propone un trueque por el avión presidencial. Andrés Manuel López Obrador a Biden. El presidente mexicano ofreció a su homólogo de Estados Unidos el TP-01 que sigue a la venta,
a cambio de varias aeronaves para sofocar incendios. El Sol de México solo sentencian a 19 falsos militares en 2 sexenios. Te quieren extorsionar, pero también secuestran a la gente y le roban, advierten. Reporte Índigo, radiografía de la corrupción. Las acusaciones de los testigos en contra de Genaro García Luna evidenció colusión que desde hace décadas existe entre los 3 niveles de gobierno y el narcotráfico en México. La razón de México. El rey Zambada ratifica que pagó $5 millones a García Luna en un restaurante. Exsecretario de Seguridad renuncia a subir al estrado en Nueva York. Y hasta aquí los encabezados de este martes, Lalo. Interesante lo del rey Zambada. Interesante, por ejemplo, bueno, ya deberíamos de tratar, díganos usted si quiere que tratemos o busquemos algún especialista en ovnis, porque a mí me parece que lo que está pasando en Estados Unidos debiera ser ya comenzado a atender en otros ámbitos, más allá del tradicional ámbito de la existencia de seres aparentemente extraterrestres o de naves presumiblemente extraterrestres. El asunto ya está teniendo otras dimensiones, pero bueno, usted tiene la palabra. Por lo pronto, pues, si le parece bien a usted, ya que estamos hablando del espacio, nos vamos con el capitán Juan Núñez, que nos trae los detalles de cómo se comportará el clima en el transcurso de este día martes. Capitán, buenos días. Usted no ha visto, capitán, algún ovni ahí en sus rápidos y súbitos encuentros para ver la foto, tomar el video del clima? No, no, de ninguna manera. Hace muchos años sí vi algo que parecía Mm, un ovni, sí, o algo no, algo muy extraño que vi en el cielo, pero hace muchos, muchos años, hace más de 20 años, yo creo, o cuando más, 30 fumabas, años, cuando fumabas de esa hierba vaciladora. de la que da risa. De la que da risa, bien que sabes, bueno, No, entonces, pero sí está muy extraño lo que tú dices. De hecho, en sí, TikTok hay muchos videos pero cantidad, ¿eh? que están demostrando, bueno, están Sí, señalando que que no es un globo como tal, sino es como una especie de chorizo, ¿no? Algo así, sí, plateado muy grande, que es muy extraño para que ande volando por ahí en el aire. Pero sí, des una vuelta, ponga UFO en TikTok y se dará cuenta. Pero si quieres, vamos al clima. vámonos. Vámonos, en Estados Unidos, un sistema de tormentas se levantará a través de las llanuras y luego al medio oeste será superior el martes por la noche con fuertes nevadas y nieve que soplará a través de las llanuras del norte hacia Minnesota. Otra tormenta de invierno se desarrollará sobre las 4 esquinas de la planicie por la noche y se desplazará hacia los grandes lagos mañana miércoles. Te da algunas de las temperaturas más importantes: en Chicago 3 grados, en Houston 18 grados, en Los Ángeles 13 grados, Nueva York 6 grados, en San Antonio 18 grados y en San Diego 14 grados. Vamos ahora hacia la República Mexicana. Un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana en asociación con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Producirán grandes rachas de viento muy fuertes e intensas, lluvias y chubascos, además de condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California y Sonora, extendiéndose hacia Chihuahua. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias aisladas en el sur y sureste mexicano, además de la península de Yucatán. Te doy algunas de las temperaturas: en Aguascalientes 6 grados, en Guadalajara 9 grados, Monterrey 13 grados, Querétaro 11 grados y en San Luis Potosí 15 grados. Para la Ciudad de México, este 14 de febrero se pronostica que habrá bruma con un ambiente muy frío a frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de la región. Por la tarde, el cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. En estos momentos en la Ciudad de México tenemos 10 grados, tuvimos una mínima de 9 grados, tendremos una máxima de 27 grados y el amanecer será a las 7:05 de la mañana. Esto es lo más importante, Lara. Muchas gracias y recuerde usted que al mal clima, buena cara, qué cachetón, casi perfecto el cachetón que nos dibujó hoy Ernesto Méndez. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a una pausa.
En la pausa vamos a dar lectura dentro de las redes sociales del caso de Yasmín Esquivel, según la versión de Francisco Garfias, columnista político. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Francisco Garfias, que escribe en Excelsior, se pregunta: ¿caso Yasmín Esquivel, tsunami para Graue? En los próximos días será la comparecencia de la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Moza, ante el Comité de Ética de la UNAM, por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura hace 37 años. La ministra no acudirá personalmente ante el mencionado comité, enviará a un representante, revelan en el entorno de la juzgadora. Nos adelantan también que A ver, independientemente... o sea que no va a asistir ella. Seguramente mandará a un abogado como representante, como se Pero, hace. pues, ¿cómo? Ese es un asunto muy personal. ¿Cómo vas a mandar a un abogado a que te defienda? Pues, no es un juicio. Vas a explicarle a tu universidad qué pasó con lo de la tesis. No puedes mandar a un representante. Pues justamente como en un juicio mandas un representante legal, No, pues digo no yo, joda. Pues, ¿cómo, la, chingado? No, la pues, idea. ¿cómo? No, vas tú y das la cara. Pues, si no cometiste ningún ilícito, vas y das la cara ante la universidad. Pues, ¿o qué? ¿Cómo que Pues, mandas a un híjole. representante? Bueno, yo creo que, Bueno, que tú no eres la culpable, por la supuesto, verdad, perdóname. no está bien. Te rompí, Pues, pero es que dices, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿de qué se trata, no? Y pues Díganos ustedes, a ver, que nos diga el público si cree que es conveniente, que es, digamos, ético, que la señora en el juicio que está, que lo que tiene que explicar, lo pueda hacer a través de un representante. Es un asunto muy personal. pues en ¿Tú lo qué- personal, pero que alguien la defienda. Yo creo que es la No, estrategia, ¿no? no, pues es que ahí no vas a defenderte, ahí tú vas a explicar tu versión, no vas a defender, no te van a atacar, van a escuchar qué es lo que dices tú, A ¿no? través de un abogado, supongo yo. Pues es que así se Pero hacen ¿por en qué las abogado? cortes. Y es No, la chingues, corte de ¿cómo? de la UNAM. A ver, tú eres abogada. ¿Tú estás de acuerdo en que vaya con un representante? Sí, un No, pues representante ¿cómo? legal ante No, un tribunal escolar, creo que no, sí. no. Ese es un asunto estrictamente, pero tú vas como alumno. No, pues no, ¿cómo que te vas a mandar un abogado? Como abogada se defiende, pero Bueno, mira, ya te eché a perder los los 3 minutos, pero a ver, que nos diga el público. ¿Es prudente que la señora vaya a ser representada por un tercero o tiene que ir ella en lo personal a explicarle al comité qué pasó con la fregada tesis esa, el conflicto? Entonces, a mí me parece que es un asunto estrictamente personal y no puede ir representada por absolutamente nadie. Pues, ¿qué? Ay, sí, seguramente el Comité de Ética de la UNAM lo permite y seguro sus estatutos permiten no, que un tercero, como un no, representante, bueno, qué defienda jodido, estamos o hable jodidos. por ella. No. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Las empresas turísticas vuelven a ponerse manos a la obra para aportar su granito de arena y ayudar a los afectados por el terremoto que ha asolado el sureste de Turquía y el norte de Siria. Compañías como Hoteles Ilunion e EasyJet están apoyando sendas iniciativas de Cruz Roja y UNICEF, respectivamente, mientras los taxistas madrileños contribuyen a trasladar de manera gratuita los productos donados por la población y los guías turísticos de Guru Walk en Turquía se ponen al servicio de las fuerzas de rescate internacionales como traductores. EasyJet, dentro de su acuerdo de colaboración con UNICEF, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de recolecta de dinero a bordo para recaudar fondos con el fin de apoyar los esfuerzos de la Organización de Ayuda Humanitaria tras el terremoto. Bueno, a ver, nos recuerda David Nieto que está, déjame decirte, Valentín Elizalde, que yo no conozco, Valentín de la Sierra, que tampoco conozco, Valentín Campos,
que no conozco, y Valentín Gómez Farías, por fin le di uno. Valentín Gómez Farías, muchas gracias, David Nieto, por recordarnos quiénes son los Valentines. Oye, También, también había un actor que se llamaba Valentín Trujillo, me parece. ándale, sí, sí, tienes razón, muchas gracias a todos los Valentines. Daniel Dorado, muchas gracias por saludar, 13 grados sentidos ahí en Torreón, gracias. También está David Nieto, gracias a David Nieto que nos saluda todos los días y nos recuerda, en este caso los Valentines. Laura Mendoza, que está a 10 sentidos en Querétaro, después a Pedro Guerrero, que está si no me recuerdo, en Monterrey. Maribel Toro Gallor, que está en la Florida, muchas gracias a Sergio Torres, que está también en Monterrey, y Eduardo de Jesús, que está en Aguascalientes. Efectivamente, bueno, vamos con los encabezados de los diarios especializados en temas de economía, finanzas y negocios. Leti, a ver, te voy a preguntar, Leti, ¿te ves correcto que la señora ministra, no ministra, vaya y sea representada por un abogado ante el Comité de Ética y algo así de la UNAM? A lo mejor es permitido, pero no creo que sería lo correcto. Habría que dar la cara. Hay que dar la cara, sobre todo porque vas a explicar algo muy, muy personal en calidad de exalumna, ¿De acuerdo? ¿no? Además, mira, pues ella es abogada. O sea, muchas veces te acompaña un abogado para decirte que no digas tal cosa, para hacerte ciertas recomendaciones, pero ella conoce, ella sabe. Yo Pero creo que lo correcto es que fuera a dar la hay que, cara tú tienes que dar la cara, pues, y ¿cómo? explicar Sí, todo eso que ha no venido vas a un diciendo de juicio, partes. vas a explicar, De vas a expresar acuerdo. tu versión y la versión es muy personal. No puede ser representada por un abogado. O sea, no. Bueno, a mí me deja muy mal sabor de boca esa decisión. Pero bueno, ya iremos, que el público tenga la palabra mejor. Sí, una rayita más. No, una rayita más al tigre, no, ese ya no es tigre ni es cebra, y más que cebra, bueno, que no sé qué va a pasar. Sí, de Hay una acuerdo. persona, hay una muchacha que vi que en redes sociales, que excepto la cara, todo lo demás, todo el cuerpo se lo cubrió, todo. ¿Con tatuajes o cómo? No, 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 pues negro así de tatuaje, obviamente tatuaje, pero negro prácticamente, como si tuviera una pijama, todo el cuerpo así. Vaya, Bueno, pues qué perdón, gustos. vamos a Pero los diarios. vamos a los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este martes 14 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Derrumba la tramititis, edificación de vivienda. Tiene construcción de casas en enero, su peor mes desde 2013. Hacen menos casas por lo complejo que resulta obtener autorizaciones. Cartera de El Universal. Dos Bocas arrancará sin la presencia de la Marina. Pese a plan por 7.049 millones de pesos para construir una base naval en la zona, que debió iniciarse en marzo de 2022, no hay avance de las obras ni se usaron recursos al cierre del año pasado. Dinero de Excelsior. Repunta robo de combustible, reporta Pemex. Es un problema que sigue sin resolverse, en el cual en los últimos 2 años se rompió la tendencia descendente observada en el inicio del sexenio. Negocios de Milenio. Inaugura Viva Aerobús vuelos de carga en AIFA. Santa Lucía. La primera operación viaja a Cuba con una frecuencia a la semana, pero con miras a aumentar. Subirán mercancías aerotransportadas, alerta diputado panista. Economía del diario La Jornada. Nuevo decreto prohíbe el uso de maíz transgénico para consumo humano. El objetivo es eliminar cualquier posible imprecisión del texto predecesor, el cual se prestó a múltiples interpretaciones. Economía, mercados e indicadores de El Financiero. Salarios en empleos formales tienen alza histórica en enero. Aumentaron 5.96% real a tasa mensual, una cifra récord para un arranque de año. Empresas y negocios de El Economista. Gobierno clarifica reglas sobre comercio y uso de maíz transgénico. Emite nuevo decreto. Mercados de El Heraldo de México. Aumenta costo de la deuda. Estados y municipios. Pasó de 5.3% a septiembre de 2021 a 9.2% en el mismo lapso de 2022, señala HR Ratings. Finanzas de El Sol de México. Consumidores moderarán su gasto en 2023.
Impacta alzas de Banxico. Negocios de la razón de México. Solo 2 de cada 10 con empleo formal tienen un salario digno. Apenas 14% de la población gana lo justo. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este martes. Muchas gracias. Nos vamos directamente, bueno, y vamos a ver qué expresa nuestro auditorio con respecto a esto de que la no ministra, va a mandar a un representante a explicarle a un comité de ética de la UNAM cómo estuvo lo de su tesis, y entonces cualquier asunto que no le quede perfectamente claro al comité, pues a ver quién carajo se lo inventa, porque la única que puede responder específicamente algunos asuntos concretos de cómo se elaboró la tesis, se escogió el tema y se hizo la revisión de la tesis por parte de la directora o la responsable de la publicación, pues no va a estar. ¿Qué haces? Pues, ay, sí, no sé. No sé, pero bueno. Vamos a los mercados, Belén. Vamos a los mercados, pues con el tema de las bolsas, hoy todo es color de rosa, empatando con esta celebración, o qué decir, todo es de color verde, ya que Wall Street cierra con alzas, las acciones tecnológicas suben impulsadas por Meta, por lo que el índice Dow Jones se presentó con ganancias de 1.11%, el Standard & Poor's con ganancias de 1.14% y el Nasdaq tuvo una ganancia de 1.48%. Las bolsas de valores en México cierran verde, tras racha de 3 caídas consecutivas en un mercado que espera la publicación del dato de inflación estadounidense, por lo que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una ganancia también de 1.08% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores podemos ver que también tuvo una ganancia de 1.15%. Los petróleos en el mundo también se presentan con ganancias y el West Texas llega a los $80.14 por barril. El Brent del Mar del Norte se vende a $86.61 por barril y la mezcla mexicana de exportación se vende a $70.33 por barril. Las divisas. El dólar cerró ayer a 18.60 pesos y el euro cerró a 19.89 pesos. Esto con información del Banco de México. En estos momentos el peso mexicano en relación con el dólar está en 18.57 y tengo un amigo que es cercano aquí, que es Ernesto Méndez, que él asegura que está necio en que el peso tiene que romper el piso de los 18.50 y se va a cotizar, aunque sea por unos minutos, en 18.49 o 48. Hoy está en 18.57. Como hay un diferenciante tan importante en tasas de interés, pues sí, es muy posible que el peso finalmente haga una travesura y se ponga debajo de los 18.50 pesos por dólar. En cuanto al petróleo se refiere, van perdiendo los petróleos. El West Texas pierde 1.46% hasta 78.97 y el Brent del Mar del Norte, el referente europeo, está menos 1.12% hasta 85.64. Así es que estas son las cosas que pasan cuando suceden. No sé si tengas elementos para darnos ahí la opinión y saludos al público que esta mañana nos está saludando con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí, Lalo. Mira, tenemos aquí en Facebook, muchas gracias por escribirnos y por darnos like. Bueno, pues tenemos a Paulo L. Millán que nos da los buenos días y nos desea una excelente jornada. Francisco Castillo también, un abrazo hasta Texas. María Enriqueta Hermida, gracias por todo, nos dice. Muchas gracias a ti por escucharnos, Jesús Aceves. Muchísimas felicidades en este gran día. Y dice que en Zapopan está a 8 centígrados esperando una máxima de 26. Francisco Castillo, muchas felicidades a Vale por su cumpleaños. Pues muchas felicidades. A ver, ayer se la celebramos, pero quiso que se lo celebrara Miriam, ahora te toca a ti. Así es que a Vale, ¿no? Por su santo y su Por cumpleaños. su cumpleaños. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3, muchachos, por favor. Dijimos que lo íbamos a celebrar ayer y lo celebramos hoy. Muchas felicidades. Un abrazo muy cariñoso, muy respetuoso y muy cariñoso de todo este equipo para usted. Claro que sí, pues entonces Vale OD nos dice que está en San Luis Potosí a 12 centígrados y va a llegar a 27 y seguramente pues ya está lista para correr o ya está corriendo. Muchísimas gracias, Vale. Un abrazo para ti.
Buenos días a todos, también nos dice Pedro Guerrero. Y bueno, dice Vale, o nos da un comentario, dice, muy buenos días equipo de En torno al dinero, excelente día, gracias a ti también. Y dice, hoy es mi cumple. Pues sí, ya muy festejada, muchas gracias Alex Escaldrufo, hasta Lomas, un súper abrazo. Ahí Bien, está. bien, vamos a regresar a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Salvador García Soto, donde habla de que el presidente ha sido engañado. Regresamos con mucho gusto. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Vas? Un momentito, perdón. Ahí está, Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras, que escribe en el Universal, nos dice, el presidente engañado y manipulado. Hace ya rato que el presidente de México se desconectó de la difícil realidad que viven los mexicanos durante su mandato. A fuerza de repetirse en su cabeza y en su discurso de cada mañana que todo está bien, que vamos muy bien y que estamos transformando el país, que no somos iguales, que ya no hay corrupción, que pronto tendremos un sistema de salud mejor que de Dinamarca y que la violencia y el terror del narcotráfico están viendo millones de mexicanos, son un invento, exageración y amarillismo de los medios para atacarnos. López Obrador acabó por creerse sus propias mentiras, que repite hasta el cansancio, hasta convencer y engañar a sus fieles como buen político mitómano y exponente de la demagogia populista de la posverdad. Buena parte de su engaño, dice García Soto, lo comentan también sus colaboradores más cercanos, los que ya sean del gabinete o de su staff. Le ven todos los días muy temprano y le adulan, le mienten, le ocultan información y le deforman y aderezan las noticias y las opiniones en los medios y en las redes sociales. Primero, en su reunión con el Gabinete de Seguridad que todos los días encabeza a las 6 de la mañana, López Obrador recibe un reporte de incidencias filtrado y suavizado. Luego el presidente se pasa a su conferencia y en el trayecto entre la sala de juntas con el Gabinete de Seguridad, el vocero Ramírez le va contando de los titulares en los medios, de lo que dicen de él o de su gobierno en las columnas y de las críticas y cuestionamientos. Hasta aquí parte de lo que dice Salvador García Soto, que escribe en el Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien, vamos a ver qué es lo que publican en esta mañana los columnistas en temas de economía y finanzas, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, dice que es un hecho que desde el primer minuto del próximo jueves dejará de operar Aeromar, y dos son las prioridades de López Obrador ante el cierre de la aerolínea. Es la situación de los 80 pilotos y 110 sobrecargos de la aerolínea y que no se pierdan las rutas, en especial a ciudades a las que solo volaba Aeromar. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, reconoce que los economistas son muy malos para predecir o pronosticar y refiere que una burla al gremio dice que la mitad del tiempo se dedican a hacer pronósticos y la otra mitad a explicar por qué resultaron equivocados. Y apunta que si hay un año en el que la realidad no se pareció nada a las previsiones fue el 2020, porque la pandemia cambió todo. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, sostiene que empiezan a aflorar manejos sospechosos al interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y es que muchos expedientes se han manoseado interesadamente. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, comenta que entre los múltiples escándalos que arrastra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, resalta uno que, por superficial que parezca, pinta de cuerpo entero al organismo y a su directora, María Elena Álvarez Bulla, y es que refiere que a los contratos que el CONACYT ha adjudicado a diferentes empresas para proveer el servicio de alimentos gourmet a los trabajadores del organismo,
lo cual ha sido justificado por la directora como una medida para cuidar la salud de sus poco más de 120 empleados. Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, destaca que este jueves está convocada la asamblea de Concanaco para la reelección de Héctor Tejeda, quien desde diciembre quedó registrado como candidato de unidad. Y es que han cerrado filas para evitar que se repita la división de otras épocas. Y este es un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera. Muchas gracias, Leti, muchísimas gracias. Pasamos ahora a Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla de los nuevos requerimientos en el REPSE, en el registro de prestadoras de servicios especializados. Nuevas complicaciones. Sergio, buenos días. Público que todos los días nos favorece con su atención, lo saluda su amigo y consultor Sergio Sánchez. Me he estado refiriendo a las empresas que proporcionan servicios especializados y para entender esto le explico. Usted como empresario puede prestar servicios o comercializar o producir bienes. Por tal circunstancia, usted deberá tener empleado personal que desempeñe esta actividad para usted y para el público que atiende. Pero en el caso del personal de limpieza, seguridad, transporte o cualquier otro, etcétera, podríamos referirnos a esos servicios especializados que son diferentes a su actividad económica y que en consecuencia deberá contratar personal por medio de estas empresas que tienen su registro en el REPSE, en la Secretaría del Trabajo. Ahora bien, estas empresas, de acuerdo a las más recientes disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tendrán que cumplir con más requisitos. Como tal es el caso, los lineamientos que servirán para cruzar información con los CFDI de nómina e inscripciones en el Seguro Social en concordancia con el salario base de cotización. Asimismo, estas empresas registradas en el REPSE deberán atender a cambios en varios sectores, como el agrario y hotelero. Todo esto con la finalidad de evitar la simulación. Desde luego, me estoy refiriendo a grandes rasgos a la fiscalización laboral, en donde por resultado se rechazarán deducciones y acreditamientos por los pagos efectuados de servicios especializados. Repito, como lo he hecho siempre, las sanciones por multas o clausuras no se harán esperar, por lo que trabajador y empresario deben estar muy atentos en el cumplimiento de la norma. Habrá más de estos temas. Hoy me despido agradeciendo su atención y pidiendo a ustedes que cualquier duda o cuestionamiento me lo hagan saber por las redes sociales personales o del programa. Los espero mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, habíamos escuchado de parte de todos ustedes que había gustado mucho la sección de grandes ideas detrás de las grandes firmas, en donde se habló de la vainilla, y con mucho gusto, a solicitud de algunas personas que muy gentilmente están siempre con nosotros, nos dijeron, ¿por qué no la repita? Y cuando pueden la repite, pues de una vez la repetimos con mucho gusto. Si usted no la vio, pues tiene la oportunidad de verla por ocasión primera, vale la pena. La vainilla. Cuenta la leyenda que cerca de El Tajín vivía Zacaponcisa, una joven totonaca de noble cuna consagrada por sus padres a la diosa Tonacoyagua. Un día salió del templo y conoció a Xcatano Xga, un joven de quien se enamoró. Conscientes de que su relación era un sacrilegio, los jóvenes huyeron, pero fueron detenidos y sacrificados. Sus despojos fueron arrojados a una barranca donde creció un arbusto y junto a él una hermosa planta trepadora que lo envolvió como en un abrazo. Sus flores se transformaron en vainas que al madurar despedían un hermoso aroma. Fue así como la sangre derramada de la pareja de enamorados dio origen al aromático que se denominó Xanat, que no es otra cosa que la vainilla, de la que hablaremos hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas. La vainilla es uno de los sabores más populares en el mundo. Las referencias más antiguas de la planta aromática datan del siglo XV, cuando los mexicas conquistaron al reino de Totonacapan, en el actual estado de Veracruz, que es precisamente la región más fértil para estos cultivos. En el México prehispánico se utilizaba incluso como moneda de cambio y para el pago de tributos de pueblos conquistados por el Imperio Mexica.
mexica. Durante 3 siglos, Papantla fue reconocida como la ciudad que perfumó al mundo, hasta mediados del siglo XIX, cuando los franceses se llevaron las orquídeas a islas en el Océano Índico, incluyendo Madagascar, que se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de vainilla en detrimento del producto mexicano. La vainilla crece en combinación con una planta tutora, naranjo, cedro y otros tipos de árboles o estacas solo para apoyo. No se alimentan de estos y están realmente enraizadas en el suelo y actualmente ya puede ser cultivada en invernaderos. Un descubrimiento que afectó la demanda de la vainilla se dio en 1930, cuando se introdujo producto artificial al mercado, cuyo costo es hasta 15 veces menor respecto a la vainilla natural. México fue el origen, pero perdió su preponderancia. Hoy el país produce unas 560 toneladas anuales y ocupa el 5º lugar mundial en producción de vainilla, lo que representa menos de 5% del volumen neto anual. La vainilla es uno de los productos más demandados en la industria de alimentos, bebidas, perfumería y cosmética, aunque también se le da uso medicinal entre muchos otros. La superficie del cultivo en territorio mexicano se estima en 900 hectáreas que cultivan más de 4,000 productores. Veracruz genera 70% de la producción nacional, seguido por Puebla y Oaxaca, que en conjunto aportan 29% del total. México exporta 95% de su producción y solo 5% se queda en el mercado nacional, donde se utiliza para la elaboración de extractos, chocolates, dulces tradicionales y repostería. La vainilla es uno de los 16 productos cultivados o elaborados en México que cuentan con denominación de origen, es decir, indica la procedencia de un producto que garantiza su calidad y prestigio. Muchas gracias. Gracias, padre, ¿no? Interesante, sin lugar a dudas. Bueno, tenemos las primeras reacciones de ustedes con respecto al asunto de que la ministra Yasmín Esquivel va a mandar a un representante al asunto. ¿Me puedes recordar esa información? ¿Tienes a la mano la información que dio, creo que fue Garfias, ¿no? Francisco Garfias, donde Francisco Garfias adelanta que es muy probable que no se presente la ministra, sino que mande a un representante ante al Comité de Ética de la UNAM, ¿no? ¿Cómo estaba? Así es, Lalo. Va a mandar a un representante ante el Comité de Ética de la UNAM para que conteste las preguntas necesarias, que yo creo que posiblemente las preguntas ya estén dadas de antemano, porque pues si no, ¿cómo vas a ver No, qué? pero es otro. Si tú dices que están dadas de antemano, pues déjame decirte que pues muchas de las preguntas surgen a partir de lo que diga la ministra. Claro, pero No dice va la ministra, pues ¿qué le preguntas? Pues a un cuate que no, a lo mejor ni siquiera había nacido, cuando, sí, es probable que ni siquiera había nacido cuando la ministra hizo la tesis, redactó su tesis, ¿no? Vamos a ver, yo pero creo bueno. que hay muchas lagunas también con el Comité de Ética, porque ya que dice que no tiene sustento legal para hablar con exalumnos, solo con alumnos y maestros, la verdad es que entonces todo es extraño, porque si es así, pues ¿por qué en su momento la maestra Marta, que fue la dirigente, o la que dirigió, mejor dicho, su tesis, ¿Qué? fue sustituida? Pues no tiene sentido. Muchas cosas. A ver, por lo pronto vamos a despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje y lo reproducen a sus respectivas audiencias, si es tan amable. Pues con este sinsentido nos vamos, pero con el sentido de brindarles todo nuestro amor por parte del Torno al Dinero, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y estar esta mañana con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 6. Nosotros continuamos. Adiós. Bueno, el caso es que Francisco Garfias en su columna de hoy adelanta que según le ha trascendido a alguien cercano a la ministra no se va a presentar a esta cita que tiene próxima con un comité de ética de la universidad porque va a mandar a un representante, a un abogado. Y aquí, pues a mí en lo personal me parece que es muy inapropiada la respuesta que da la ministra y me parece que esos son trámites que uno tiene que hacer directamente, que no puede hacerlo a través de terceros. Pero bueno, pedimos su opinión y ha llegado algunos comentarios que el propio Juan Núñez habrá de explicarles a ustedes. Sí, así es. En YouTube, sobre todo, llegaron algunos comentarios. Por ejemplo, Juana Guillón dice: Esquivel quiere darle a entender a la UNAM
que no están al mismo nivel. Quiere desdeñar a la UNAM. Adolfo Villegas dice: el caso de la magistrada es muy político. Esto tiene que ver con el tema del plan B y como ayer lo explicó Tenorio, lo que están ganando es tiempo, pues de lo contrario quitan un voto en la corte. Por otro lado, Roberto Mejía dice: ¿no se supone que ella es abogada? Hace una pregunta, o sea, como diciendo ella misma Pues, se podría defender, ¿no? Adolfo Villegas dice: Graue que tiene un gran peso hoy por luchar por la autonomía de la UNAM. sí. Mauricio Salgado también dice: no tiene vergüenza la supuesta abogada Yasmín, es muy claro el plagio. Estos son algunos de los comentarios que han llegado a YouTube. Bueno, si usted tiene alguna opinión que quiera agregar, por favor, hágalo con toda libertad, porque a mí me parece, en lo personal, como mexicano, bueno, no le he preguntado a Juan Núñez, pero como mexicano yo le digo, ya, esos trámites son, en el caso es estrictamente personal y es estrictamente necesario que la abogada se presente a declarar sobre en qué condiciones se hizo la tesis y cómo está el embrollo ese de que no, ella fue la que a la que se la fusilaron o no, ya habrán llamado, bueno, liquidaron creo que cesaron a la asesora de tesis. Lo cierto es que esto descubre otra vertiente que sabemos que existían algunos malos asesores de tesis, le ponen a modo una tesis a un estudiante para que ese estudiante pues pueda salir rápido del trámite, se fusila o le da una machañadita a una tesis que ya existe, la presentan también como asesora, le arreglan las cosas y se va el asunto al olvido. Eso existe, y si no, pues está siempre Santo Domingo, donde producen unos títulos maravillosos, muy, muy elegantes, muy bonitos, y dicen que muy baratos, ¿no? Y me comentaban algo, al menos mi esposa me comenta de un joven que durante pues 4 años, no más, en el caso de la medicina, debe ser 8 años, estuvo engañando a su familia de que estudiaba medicina, incluso los invitaron a la titulación del muchacho, y el muchacho nunca había estudiado medicina. Y imagínate, 8 años inventando que iba como médico, fue incluso a la titulación, le entregaron, no sé cómo le hizo, pero le entregaron un diploma, y y en realidad se fue a Santo Domingo, lo mandó a imprimir, y yo no sé si tenga el descaro de ejercer, pero bueno, engañó a su familia, qué barbaridad, cómo se dan esos casos. Pero bueno, en tu caso, Juan, ¿tú cómo opinas con respecto a este asunto de que pudiera mandar una representante a una persona que le represente en explicar lo del asunto de la tesis al Comité de Ética de la UNAM? No, como decía Leti, ¿no? Tal vez se vale, pero no es lo correcto. Yo también pienso que ella debería atender personalmente las respuestas que le proporcione el comité de ética. Yo digo, se vale a ir acompañado de un equipo, ¿no? Como lo hacen todos los abogados, llevan un abogado principal, llevan un equipo que le puede ayudar en algunas cosas que ellos no vieron, pero no tiene la respuesta, las tiene que dar ella, tanto al comité de ética como a la sociedad, como a todos, ¿no? Pues sí, la verdad, a mí me parece que... Vamos a ver, porque igual se puede equivocar Francisco Garfias y puede ser que finalmente no mande un abogado, o podría reconsiderar esa decisión la ministra no ministra, pero el asunto ha avanzado demasiado, y creo que el simple hecho de que no se haya retirado de ser ministro, hubiera pedido una licencia, hubiera dicho, pues, por considerar que este asunto puede dañar la imagen de la nación y de la Suprema Corte de Justicia, me permito hacer un paso lateral y retirarme de la actividad cotidiana de la Suprema Corte de Justicia hasta que eso se aclare, ¿no? Sería lo más conveniente de parte de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero no lo hizo, se quiere mantener en esa posición indudablemente. Creo que los salarios son muy buenos en la Suprema Corte de Justicia, y ahora pues responde de esta manera a la posibilidad de enfrentar a la UNAM y explicarles qué fue y cómo se desvirtuó el asunto de su tesis
ante la universidad y ante la sociedad entera. Pero bueno, vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Raimundo Rivapalacio, donde habla sobre el juicio contra México, y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Raimundo Rivapalacio que titula su columna estrictamente personal El juicio contra México. Escribe: por la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde se celebra el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, han desfilado narcotraficantes, policías y funcionarios corruptos. Ayer, la joya de la corona de la Fiscalía estadounidense, Reinaldo El Rey Zambada, que fue uno de los jefes del Cártel del Pacífico y hermano del líder de la organización criminal, testificó que él personalmente le dio $5 millones a García Luna. Más allá de si lo que dijo es verdad, verosímil o mentira, sus palabras debieron haber tenido otra densidad al no ser una acusación de oídas que probablemente causó otro tipo de impacto en el jurado. A lo largo de los 15 días de juicio efectivo, hemos perdido de vista en México que la secuencia de los interrogatorios no busca la audiencia en este país, sino la atención de los 12 miembros del jurado. Lo que aquí escuchamos no es necesariamente lo que escuchan los jurados y la forma como procesamos los dichos en la corte es muy distinta a como lo puedan hacer los neoyorquinos seleccionados. No sabe nadie qué abogado tenga el mayor poder de persuasión y el veredicto del jurado incluso no necesariamente reflejará si es culpable o inocente. Del desfile de testigos de la Fiscalía, sí podríamos hacer un corte de caja y argumentar que García Luna en realidad es un símbolo de lo que debe estar percibiendo en el juzgado. México es un estado deshonesto que está podrido. No necesitará conocerse el veredicto sobre García Luna para suponer que ante los ojos de muchos estadounidenses y de muchos más en el mundo, somos una nación infiltrada y controlada por criminales. Un despacho publicado por The New York Times este lunes refleja esa percepción. Al señalar que el veredicto podría afectar a funcionarios mexicanos y agentes estadounidenses, parte de la premisa de que García Luna sí estaba involucrado con narcotraficantes, omitiendo la presunción de inocencia, y que si resultara culpable o inocente generaría un conflicto en la primera hipótesis, porque las críticas serían por qué durante décadas los servicios de inteligencia y policiales de ese país no detectaron sus actividades ilegales, y en la segunda, por la acusación sobre la incapacidad de la Fiscalía para recopilar evidencias sólidas contra altos funcionarios mexicanos. Está aquí parte de lo que escribo hoy Raimundo Rivapalacio. Gracias. Vamos, síntesis. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, y Amelia Reyes Mora, presidenta de AFE Comunicación Estratégica, anunciaron la celebración del principal evento de turismo médico en Centroamérica y el Caribe, el 6º Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, el cual se realizará los días 1 y 2 de noviembre de 2023 en Santo Domingo. Cambiaso expresó que al igual que en años anteriores, este evento contará con importantes conferencias y paneles con renombrados expositores nacionales e internacionales dirigidas a los principales actores del sector, como son centros de salud, odontología, laboratorios clínicos y farmacéuticos, hoteles, aseguradores, bancos, entre otros. Muchas gracias. Bueno, a partir de la evidencia de que no todas las personas aprenden el televisor al punto de las 6 de la mañana, sino lo hacen en el transcurso de las 2 horas que dura este programa, digamos, para las personas que regularmente
nos frecuentan o toman esta opción informativa para iniciar el día, hay algunas sugerencias o se han presentado algunas sugerencias de que debiéramos de repetir la síntesis informativa que presentamos a ustedes en punto de los primeros minutos de las 6 de la mañana. Con mucho gusto, claro que sí, por supuesto. Procuraremos que sea un hábito de nosotros el poderle dar una segunda pasada para aquellas personas que se levantan un poco más tarde o inician la recepción de este mensaje, de este programa, de este trabajo de todos nosotros un poco más tarde de las 6 de la mañana, por supuesto, para ustedes la síntesis. Estas son las noticias más importantes con las que nos levantamos en esta mañana de martes. El presidente López Obrador afirma que ofreció el avión presidencial a su homólogo estadounidense Joe Biden a cambio de aeronaves de carga y contra incendios. Ventas de la ANTAD crecen 10.3% en tiendas iguales en enero. Secretaría de Economía cierra sus oficinas de representación en Washington y ante la OMC en Ginebra. Debido a fracaso del convenio con la UNOPS en compra de medicamentos, el sector salud busca que farmacéuticas nacionales alivien el desabasto, señala el Movimiento por la Salud y la Integridad Social. Día del Amor y la Amistad dejará derrama económica superior a los 25,000 millones de pesos, estima Concanaco Servitur. Semarnat prohíbe la observación del tiburón blanco con fines recreativos en la isla de Guadalupe. Maltrato a turistas extranjeros por agentes migratorios daña la imagen de México, alerta la Asociación de Hoteleros de Cancún. México donará $6 millones a Turquía y Siria por los terremotos, informó el canciller Marcelo Ebrard. Credit Suisse bloquea un tercio de los activos rusos en Suiza, suman 17.800 millones de euros. Estados Unidos venderá más de 26 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. China acusa a Estados Unidos de violar su espacio aéreo con más de 10 globos. Bien, este programa junto con otras instituciones vinculadas con el servicio al sector empresarial hemos promovido un diplomado para profesionalizar a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas. Es más bien una labor social más que negocio, es una labor social que esperemos que pueda servir para que los empresarios que están vinculados con empresas pequeñas adquieran los hábitos, las tecnologías que ya están a la mano de todos y son baratas, son mucho más baratas que antes, puedan incorporar esas prácticas, esos hábitos, esas costumbres, esas métricas que analizan cotidianamente las grandes empresas para desarrollar a pequeña escala, pero desarrollar un empresariado profesional. Este diplomado para profesionalizar a las pymes está certificado por la Universidad Anáhuac y esta es la invitación a que usted lo considere. ¿Quieres garantizar que tu empresa muera? No te capacites. ¿Para qué? Te vas a morir. Ahora, ¿quieres que tu negocio no solamente permanezca con vida, sino crezca, prospere? Capacítate. El único diplomado para profesionalizar a los empresarios de las pymes, certificado, por cierto, por la Universidad Anáhuac. Informes en esa liga de aquí abajo. Te esperamos. Bien, ahí está. Tomamos el teléfono y si alguien lo quiere consultar, con mucho gusto se lo proporcionamos. Hacemos una pausa. ¿Tienes saludos a los saludos? No, ¿sabes qué? Déjame ir antes que se nos vaya más tiempo, porque ya tenemos que presentar más adelante la entrevista a Jesús Cervantes González del CEMLA, del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. Ahora resulta que en Qatar quieren comprarse al Manchester United. ¿Es así, Juan? Así es, Lalo. Si podemos recordar que la familia Glazer, que es la actual propietaria del Manchester, estaba dispuesta a vender una participación. Según esto lo informó Bloomberg. Hay un grupo de inversionistas en Qatar, no se dijo quién, es información confidencial, se está preparando para presentar una oferta inicial
por el club. Para los finales de esta semana, dijeron personas y funcionarios de Qatar. El Fondo de Soberano de Riqueza de Qatar, que es el Investment Authority Qatar, están ayudando con los preparativos para la oferta. Dijo una de las personas que pidió no ser identificada porque es información confidencial. Sin embargo, el Banco de Nueva York, el Rain Group, está asesorando a los dueños del Manchester United, que es la familia Glazer en Estados Unidos, y hasta ahora solo el multimillonario británico Jim Ratcliffe ha declarado oficialmente su interés y está trabajando con Goldman Sachs Group y JP Morgan Chase and Company en una oferta también potencial. Te puedo decir que para que se compre el Manchester United se debería superar los 4,000 millones de euros para que pueda ser exitosa esta oferta. Esto es la información que salió. 4,000 millones de euros. 4,000 millones de euros, 4,800 millones de dólares. Esto, hay que superar esto para poder ser exitoso en la compra del Manchester United. Bueno, si usted tiene 4,800 millones de dólares. Y no sabe qué hacer con ellos. Sí, no sé, lo vuelve loco, digo, ¿qué hago con ellos? Pues puede comprar el Manchester, le quita la oportunidad a Qatar y convierte al Manchester en un equipo de origen mexicano, ¿no? Bueno, de propiedad mexicana, ¿no? Pues sí. Pues imagínate para los ingleses lo que significa que Qatar lo compre, ¿no? El mundo árabe compra un inglés, híjole. También te quiero decir que hay un grupo también de Qatar que tiene una participación en el Paris Saint-Germain. Es dueño de una parte del Paris Saint-Germain. Pues o sea sí, que pero ya Qatar después del Mundial y con todos los estadios que construyó ahora quiere usarlos, ¿no? Obviamente. Bueno, pero no se lo va a llevar a jugar ahí. Lo va a seguir jugando. De alguna manera a lo mejor sí podría, ¿no? Algunos partidos amistosos. Bueno, eso sí, pues no sé, pero bueno, para la FIFICES, lástima que no está Miriam Gutiérrez, porque ella como es muy de sangre casi británica, entonces ella hubiera podido explicar bien el significado de que un grupo de árabes compren un equipo inglés, pero bueno, no sé qué pasa, pero ¿tienen saludos, Belén? Tenemos algunos saludos, claro que sí. Muchas gracias por escribirnos a Héctor Velázquez, Laura Álvarez Macubri también. Desde Inglaterra, bueno, a ver, dinos, Laurita, si es que nos estás escuchando todavía o nos estás viendo, ¿qué significaría tú que conoces a los ingleses más de cerca que nosotros? ¿Cómo crees que reaccionaría la sangre británica, la posibilidad de que los árabes le compren uno de los equipos emblemáticos del fútbol inglés? Dinos si nos puedes orientar, te lo agradeceríamos, perdón. Claro que sí, sí, por favor, Laurita. Y también a Víctor Ábalos Pérez, gracias desde la Huasteca Potosina, Joaquín Veloz Arellano y bueno, Heriberto Flores, a todos ustedes, muchas gracias por escribirnos desde Facebook y darnos likes. Bien, vamos a una pausa. Vamos con López Dóriga. ¿Le toca a López Dóriga o le sigue tocando a el juicio contra México de Raimundo Rivapalacio? Continuamos con Rivapalacio. Raimundo, vamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la columna de Raimundo Rivapalacio, que escribe sobre el juicio contra México. Y escribe: el problema del presidente, porque cualquiera que sea el veredicto le afectará, es que él quedará también en medio de la tormenta que se desate. Cuando el Times habló del caso de García Luna, recordó también el del general Salvador Cienfuegos, acusado por la Fiscalía de cohecho y narcotráfico, y que semanas después, luego de una intensa presión del gobierno mexicano, los fiscales retiraron los cargos y fue liberado. La Fiscalía de Estados Unidos, sin saberse si ese era su intención original
o ha sido una consecuencia de su interés por encarcelar a García Luna, construyó en 2 semanas de juicio esa concepción sin importar el daño infligido a México como país. El colofón fue el testimonio de Zambada, que en el juicio a Guzmán se negó a ratificar la afirmación hecha ante un gran jurado en Brooklyn de haber entregado $5 millones a García Luna porque dijo en ese entonces su abogado, ante el riesgo de no poder respaldarla con pruebas y perder su calidad de testigo protegido. En ese entonces, un despacho de la agencia Reuters ofreció más detalles. Un testigo en el juicio testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente a la llamada ni al mensaje de texto en busca de comentario. Zambada dijo que pagó unos cuantos millones de dólares a un funcionario de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El doctor Alejandro Cambias. Perdóneme usted, me equivoqué. Vamos ahora a presentarle a usted una charla que sostuvimos ayer en la noche con el doctor Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas del CEMLA, del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Es importante porque nos da una cantidad relevante de información que regularmente no se ventila de manera pública sobre cuántos son los mexicanos que están en el extranjero, a cuánto alcanza la masa salarial de estos mexicanos, qué porcentaje de su ingreso cotidiano destinan a apoyar a sus familiares o amigos en México, cuál es el saldo neto de los migrantes o inmigrantes hacia Estados Unidos, cuántos mexicanos existen en Estados Unidos reconocidos por el gobierno estadounidense. Muchas cosas que regularmente no se ventilan de manera pública en los medios de comunicación, porque ellos en sus estudios cotidianos lo han tenido que averiguar y nos da esta entrevista que a mí me parece que no tiene desperdicio. La hemos segmentada en dos porque toda junta duraba cerca de 20 minutos, entonces decidimos pasar la primera parte y después pasar la segunda parte el día de mañana. Espero que la disfrute porque me parece que es muy importante. Muchas gracias, doctor Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas y del Foro de Remesas de América Latina del CEMLA. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias a ustedes. Importante la cantidad de dinero que enviaron los mexicanos a territorio nacional en el 2022, marca una cifra históricamente alta. Sí, como usted sabe, fue un monto de 58,497 millones de dólares, con lo que se lograron 9 años continuos con incremento en el ingreso por remesas. Sí, esta cifra significa que se derivó de 150 millones de envíos, sí, lo que significa que cada día se recibieron cerca de 411,000 remesas y cada día cerca de 160 millones de dólares. La remesa promedio en el año fue de $390, que también fue un pico respecto a la historia, y el pico a lo largo del año fue en el mes de junio con $407 por envío. Esto nos convierte a México dentro de América Latina en el receptor más alto de remesas, ¿verdad? Entiendo. Sí, de hecho México es la segunda economía receptora de remesas en el mundo. Si recordamos hace algunos años, el primer país receptor era la India,
luego venía China, luego venía Filipinas, luego venía México, y luego el crecimiento de las remesas de México fue mayor que el de Filipinas, y en 2022 México desplaza a China como el principal receptor. Eso se derivó tanto de que el ingreso por remesas de México se incrementó y que disminuyó el de China. De hecho, el de China ya lleva varios años disminuyendo su ingreso, y eso tiene que ver en parte con el progreso de la economía a China. Ha hecho que la migración, que no sea tan atractivo ya migrar hacia el exterior, ¿sí? Y también hay un cambio demográfico importante en China. En 2022 aparentemente ya hay cifras que indican que la población disminuyó, ¿sí? Disminuyó, y el otro factor es que la pandemia de COVID, acuérdese que el país que tuvo mayor aislamiento en el mundo fue China, Sí, y eso sí, evitó claro. también los flujos migratorios, ¿sí? Claro. México, entiendo, sigue incrementando el número de migrantes que aporta a otras economías, en específico o de manera más concentrada en Estados Unidos. El 97% de los migrantes mexicanos se encuentran en Estados Unidos, luego viene Canadá, y eso genera que el ingreso de remesas de México venga de Estados Unidos y muy poquito de Canadá, y todo el resto tiene mucho menor peso. Pero aunque cada año hay un número de mexicanos que migran hacia los Estados Unidos, tanto hombres como mujeres, hay que medir la migración neta, y el stock de mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos trae una disminución de 1 millón de mexicanos de 2014 a 2021. El último dato disponible de migrantes mexicanos es de 2021, es un dato de la Oficina de Censos de Estados Unidos, y era 10.7 millones de mexicanos, pero en 2014 había 11.7. Ajá. ¿Sí? Esa disminución del millón fue por retornos voluntarios o involuntarios de mexicanos que estaban en Estados Unidos, y también por defunciones, ¿eh? O sea, México es uno de los únicos países de América Latina y Sí. que no tiene flujo migratorio neto hacia los Estados Unidos, ¿eh? O O sea sea, que no ha ha ido aumentado disminuyendo. en neto no ha aumentado el número de mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos. Ya, y en los últimos 4 años, ¿qué ha sucedido con los migrantes? ¿Siguen avanzando o sigue disminuyendo? El número de migrantes en los Estados Unidos sigue incrementándose, ¿sí? Sí. Pero mire, estas cifras son muy ilustrativas. En 2007, los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos representaban el 3.9 de la población total del país. En 2015 el 3.6, y en 2021 el 3.2, ¿sí? O sea, está pesando menos, ¿sí? Vamos a verlo en el total de población inmigrante. En 2007 los mexicanos inmigrantes eran el 31% del total de inmigrantes en los Estados Unidos. En 2021 el 24%. Incluso en la población de origen mexicano sigue aumentando por reproducción de la población nativa, y porque los hijos de los inmigrantes ya no son inmigrantes, son nativos. Sí, ¿Sí? claro. En el total de la población mexicana en los Estados Unidos, en 2007 los mexicanos inmigrantes eran el 40%, en 2021 el 28.7%. ¿Sí? O sea, hay un flujo migratorio neto hacia los Estados Unidos, pero no el caso de los mexicanos. Esto ha hecho que los mexicanos disminuyan su peso en la población total del país, en la población total inmigrante y en la población total de origen mexicano. En 2021, el dato de la Oficina de Censos de Estados Unidos decía que la población total de mexicanos en los Estados Unidos era de 37.236.000. Sí. Bien. Ahora, la masa monetaria de los mexicanos el año pasado es sorprendente, ¿no? Es una cantidad Sí, muy a pesar de importante. que el flujo migratorio neto ha sido negativo, Sí. ¿qué es este neto? Es el neto de los que llegan nuevos, deduciendo
los que retornan de manera voluntaria o involuntaria y los que fallecen, ¿sí? Sí. A pesar de eso, la masa salarial se ha incrementado en los últimos años y eso está reflejando incrementos en los niveles de empleo de la población mexicana inmigrante e incrementos en las remuneraciones medias, ¿sí? Ya en 2022, en que el incremento del empleo, hay un incremento importante del empleo, pero digamos, el nivel de empleo de 2022 no es el pico histórico, ¿eh? No es el pico histórico. Y un factor que está jalando mucho la masa salarial es el incremento de las remuneraciones medias. Uh-huh. Ha ido creciendo digamos, los ingresos de los migrantes han ido avanzando. Sí, en 2022, la masa salarial de los mexicanos inmigrantes, de los trabajadores, fue de 319.942 millones de dólares, ¿sí? Es un monto súper importante que representó un incremento de 13.1 respecto a la cifra de 2021, pero en términos de millones de dólares fue un incremento de 37.122 millones de dólares, un incremento importante, ¿no? Muy importante, ¿sí? Esa masa salarial se origina 230.000 millones de dólares fueron hombres y 90.000 millones de dólares fueron mujeres. ¿Las mujeres van avanzando en su participación a pesar de que es sensiblemente menor con respecto a la del hombre? Las mujeres, déjeme decirle algunas cifras. Las mujeres representan, cuando nosotros pensamos sobre remesas, pensamos que las remesas las mandan los hombres. Sí. ¿Sí? Es la mentalidad, ¿no? Que se la manda a la esposa generalmente y a los hijos, sí, ¿no? claro, por supuesto. Sí, pero ese es un grupo, ¿sí? Pero las mujeres en la población total mexicana inmigrante en los Estados Unidos son el 48% en 2021. 48% en 2021. En la masa salarial fueron el 34.7% del empleo, y el 28% de la masa salarial. El SEMLA ha hecho 2 estudios con el apoyo de Banorte para tratar de calcular qué porcentaje de las remesas son enviadas por mujeres. Sí. Y lo que encontramos en esos estudios es que alrededor de entre el 25 y el 28% de las remesas que recibe México son enviadas por mujeres. Y cerca de 2/3 de las remesas las reciben mujeres. Interesante. Y el de mañana no deja de ser interesante, ¿eh? Tiene datos muy, muy concretos, muy específicos que regularmente no se conocen. Yo le agradezco mucho al doctor Jesús Cervantes que nos haya concedido el tiempo la tarde, noche de ayer para explicarnos este asunto. Mañana viene la segunda parte y estaremos más pendientes de los estudios que arroja el SEMLA porque me parece que no tiene desperdicio. La cantidad de información que tiene con respecto a los migrantes, los inmigrantes y su compromiso con México es muy relevante lo que nos está diciendo. Y al último termina la entrevista que vamos a presentar mañana a usted. Al final de esa entrevista, en la segunda parte, dice, además, lo que es muy importante decirle a usted es que los flojos no viajan. O sea, los flojos no viajan a Estados Unidos para buscar trabajo, solamente lo hacen quienes realmente tienen ganas de salir adelante porque los flojos se quedan en México. Bueno, no sé si eso es bueno, pero por lo pronto vamos a una pausa, tendremos a Pablo Álvarez y Casa. Interesante, ¿verdad, Pablo? Estabas al pendiente de esta charla que sostuvimos ayer con Jesús Cervantes González. Sí, una gran parte la escuché, sí. Sí, son números fuertes, ¿no? Y no cabe duda que es un flujo que el año pasado superó 58.000 millones de dólares, casi 58.500. Sí, no, es importante. Es una contribución muy relevante a la economía nacional, muy relevante. O sea, no la da el petróleo, no la da el turismo, nada más con eso le digo, no la da la inversión extranjera directa. Más que duplica la del turismo, que acaban de dar el dato el día de antier, ¿no?
¿Ves? Para que vea usted, es el principal flujo o los principales ingresos. No sé qué haría la economía mexicana sin ese flujo. Simplemente digo usted, muchas cosas serían diferentes. Bueno, vamos a una pausa. ¿De qué nos vas a hablar? Pues mira, un poco la discusión sobre tasas de interés y crecimiento, la polémica entre Jonathan Heath y el presidente. Y también, pues hoy sale el dato de inflación a las 7:30 en Estados Unidos. Se En un espera ratito una más. tasa de 6.2 en variación anual. En diciembre fue 6.5 y eso sería una buena noticia, ¿no? Pues igual nos te tocará. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Joaquín López escribe en Milenio, devaluando el águila azteca. El sábado en Campeche, el presidente López Obrador entregó el águila azteca, la máxima condecoración que el gobierno de México otorga a un extranjero, a quien detenta la presidencia de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El destinatario de este reconocimiento es elegido por el presidente de la República vía un consejo creado en la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1932, que él encabeza como gran maestre de la orden. La lista de quienes la han recibido es enorme y de contrastes, desde científicos, escritores, millonarios, dictadores, como es el caso del sábado en Campeche, hasta verdaderos hombres de bien. De estos, destacó a Alma Reed, Nelson Mandela, Mario Vargas Llosa, pero también otros como Haile Selassie, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, el Shah de Irán Fidel Castro, Alberto Fujimori, Mohamed VI de Marruecos, Cristina Fernández de Kirchner, Álvaro Colón de Guatemala, el yerno de su amigo Tron, Jared Kushner y otros burocráticos por haber formado parte de alguna comitiva oficial como un peaje de la reina de Dinamarca y una larga lista de embajadores y hasta un cónsul honorario de México en Murcia, solo por citar algunos. Pero el que se llevó el sábado fue Miguel Díaz-Canel por su relación fraterna. Reiteraron ambos y por los servicios vendidos que no prestados en los especialistas cubanos, a los que el gobierno de México paga al de Cuba, no a ellos, y a la venta que no donación de la vacuna Abdalá, que no se aplica porque no tiene la aprobación de la OMS, ni siquiera de los 4 teístas COFEPRIS, al mando de ese científico que se llama Hugo López-Gatell. Hasta aquí parte de lo que escribe Joaquín López Dóriga en Milenio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El sector turístico en Turquía, a partir de 1980, tuvo un desarrollo fantástico y unos 40 millones de personas visitaban el destino. También el turismo doméstico mostró niveles muy relevantes. Cerca de 15 millones de ciudadanos turcos fueron protagonistas de visitas turísticas en el país, especialmente en los días festivos oficiales, haciendo que el sector contribuyera positivamente en varios aspectos de la economía local. Muchas construcciones y reliquias históricas que hasta hace pocos días atraían a numerosos turistas de todo el mundo, hoy no existen o fueron seriamente dañadas por el terremoto registrado en el sureste de Turquía y Siria. En incontables ocasiones a lo largo de la historia, el turismo ha mostrado su capacidad de resiliencia y recuperación. Con una cultura fascinante, una gastronomía única, impresionantes paisajes y agradable clima, Turquía posee todos los atributos que seguramente ayudarán a su recuperación total. Solo lo más actual y destacado en el sector. Verónica Herrera, en torno al turismo. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Y está el debate de cómo puede contribuir el Banco de México al crecimiento nacional, una serie de intercambios de concepciones entre el presidente de la República y Jonathan Heath. Pablo, ¿cómo ves? Mira, yo creo que ambos tienen razón,
pero en la economía no hay nada gratis. O sea, finalmente lo que pasó el jueves es que de manera unánime, lo cual creo que es una buena señal para la autonomía del Banco de México, los 5 integrantes de la Junta de Gobierno decidieron subir 0.5% las tasas de interés interbancaria. Esto la colocó en 11.50. Y la razón de Banco de México era que no le había gustado que la subyacente subiera de 8.35 a 8.45 y que se rompiera esa tendencia descendente que había mostrado ese indicador. Y Banco de México dijo, bueno, vamos a seguir subiendo, pero tal vez los próximos incrementos vayan a ser más moderados. Al día siguiente el presidente señaló que Banco de México debería tener 2 objetivos, inflación y crecimiento, un poco rechazando que esta alza de tasas de interés se haya dado porque puede dañar al crecimiento. Jonathan Heath responde en una conferencia y dice que Banco de México en realidad, punto número 1, se fija más en contener la inflación. 2, que el tema es que las expectativas de inflación no se han moderado. Y 3, que finalmente lo que Banco de México contribuye es con mantener estabilidad a largo plazo, bajando la inflación, y que al bajar la inflación van a bajar las tasas de interés posteriormente, ¿no? Y que la contribución de Banco de México es dar certidumbre. Mientras da certidumbre, obviamente esto va a generar un ambiente de crecimiento, pero esto es válido en el mediano y largo plazo. Entonces, me parece que es una polémica complicada, porque evidentemente el presidente quiere tener las dos cosas y no se pueden tener las dos cosas, Eduardo. A ver, la FED tiene un mandato, el mandato es múltiple. En el caso de la FED tiene 2 mandatos, nada más que el empleo y la inflación. Pero cuando estos 2 objetivos están en disyuntiva, o tienes uno o tienes el otro, la FED tiene que escoger el objetivo de la inflación. O sea, me parece que a veces es una falsa polémica. Bien, ahora, ¿quién determinó que la FED tuviera 3? De hecho, tiene 3, si no mal recuerdo, cuando estudié. Es inflación y crecimiento, pero inflación y crecimiento van de la mano. La actividad económica, dicen por ahí. Sí. Pero bueno, ahora, ¿quién determina que un Banco de México, que un Banco Central, perdón, tenga un mandato múltiple? Pues, ¿quién? O sea, ¿quién está sobre el mismo? Tiene que ser el Banco de México, ¿no? Porque es autónomo. No, eso lo determina el Congreso. Pero el Congreso mexicano en 92 le dio el mandato nada más de la inflación porque tenía mucho temor de que si daba un mandato doble, el objetivo de la inflación perdiera fuerza. Esa es la razón, digamos, remontándonos a aquella época. A ver, yo soy partidario de mandato doble y lo he dicho aquí en tu programa, pero aquí lo importante es que cuando ambos objetivos están en disyuntiva, un banco central debe de priorizar, darle prevalencia a el objetivo inflacionario. Ya. Entonces, se pudiera... en conclusión, creo que la inflación va a bajar. Obviamente el efecto de tasas acumulado, bien que mal, va a reducir la demanda agregada por el lado del consumo y la inversión. Eso le va a quitar fuerza al crecimiento, pero el Banco de México está buscando reducir la inflación a los niveles que están en su objetivo. 3% más 1% en el mejor de los casos, porque está en juego la credibilidad del Banco de México. Bien. ¿Cuánto tiempo más o cuánto más, cuánto terreno puede seguir creciendo la tasa de interés sin causar un daño a la economía? Porque tenemos ya un diferencial mayor a 6 puntos porcentuales entre Estados Unidos y México en cuanto a tasa de interés de referencia.
Si Estados Unidos se va a una tasa de 6, ahí estaríamos hablando de que la tasa en México tiene que ser superior a 12, si seguimos con el mismo... Sí, tenemos un diferencial ya que se creció. Sí, porque el diferencial creció. de 6.25. 6.25. Ahora, ¿cuánto más aguanta una economía como la mexicana el incremento? A mí me parece que es ya medio salvaje el asunto de las tasas de interés en México. Pueden hacer un daño importante a la posibilidad de crecimiento económico. Eso es cierto, y yo creo que aquí habría que también tomar nota de cuáles fueron los incrementos más importantes en enero, de acuerdo a lo que nos dijo INEGI la semana pasada. Estoy tomando como incidencia mensual, voy de mayor a menor. Loncherías son las torterías y taquerías. Cigarrillos es por impuestos, IEPS. Gasolina de bajo octanaje, también por IEPS. Plátanos, pues por un tema de estacionalidad. En esta época el plátano es caro. Refrescos envasados, IEPS. Vivienda propia, pues es renovación de año, es más efecto calendario. Claro. Restaurantes y similares también por efecto calendario, incremento de costos, sobre todo los alimentos. Pollo, derechos por suministro del agua, es también un tema administrativo. Y limón, o sea, si te das cuenta, son precios administrados y precios agropecuarios o de temporada los que empujaron la inflación a la alza el mes pasado. ¿Cuál es el temor del Banco de México? Que la inflación no subyacente esté contaminando la subyacente, sobre todo en el caso de mercancías, ¿no? Pero también que la inflación de servicios está subiendo. Sí. En conclusión, yo creo que Banco de México hizo lo correcto. A mí no me gustó porque no se había anticipado esa señal, pero está dando una señal de tratar de recuperar credibilidad. Y en este sentido va a tener que ir monitoreando la inflación observada. Ya salió en marzo. Sí, en marzo. Déjame ver si ya tenemos el dato de la inflación en Estados Unidos. Yo creo que ya, porque son 7.31. Pero sí, pero no la suben de inmediato. A ver. Déjame ver si yo la consigo rápido. A ver, aquí está. Vamos a ver, o lo que podemos hacer seguramente. ¿La tienes, no? Déjame, ya estoy entrando a la página. Tú vas directamente a la de la FED, ¿verdad? Sí, no, al buró a la oficina de análisis económico del departamento. Pues ya la tienes tú. Seguro. Perdón, me equivoqué. No es esta. Es el BLS. Me equivoqué de página por hacer las cosas con prisa. No BLS. A ver. El buró de la oficina de análisis económico. Según datos en Twitter, 6.4. 6.4. Pues no es tan buen dato. Yo creo que ¿Una décima? No, porque es casi igual y el mercado esperaba 6.2. Eso quiere decir que va a apretar con más fuerza las tasas de interés la FED, ¿no? No, yo creo que la FED creo que tiene un mandato, tiene un mensaje, una política de comunicación mejor que en México. La FED dijo, yo voy a subir de cuarto en cuarto, pero no sé cuántas veces. ¿Sí? Sí. Entonces yo creo que a partir de este dato va a haber mucha especulación de hasta cuándo van a llegar las tasas. O sea, el mercado está descontando que es 5% en marzo. ¿Sí? Pero no sabemos si ese 5%, cuánto va a seguir subiendo la de fondos federales. ¿Pudieras superar el 6% en Estados Unidos en este año? No lo creo. ¿No lo crees? El mercado está esperando 5.5.
Yo creo que podría llegar a 6, pero ese es un escenario más pesimista. Bueno, pues imagínate una tasa de interés en México de 12.50, de 12.25. Chale. Sí tiene un efecto importante, aunque Jonathan Heath no lo quiera reconocer. Sí tiene un No, efecto importante. sí, o sea, no, las economías no aguantan el costo del dinero tan alto. Y hay un asunto que me gustaría por último ventilar contigo. En noviembre se alcanzó en México el nivel más alto de endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito. Quiere decir que ahorita estamos muy cerca de un máximo histórico de nivel de endeudamiento de las familias con tarjeta de crédito. Le agregas más tasa de interés a esa deuda y se va a comenzar a descontrolar el asunto, ¿eh? Y también en Estados Unidos el costo de la deuda, por las mayores tasas de interés, Sí, ha subido de una manera muy importante, porque el endeudamiento se dio cuando el dinero era prácticamente gratis, Eduardo. sí, exactamente, sí. Y ahora los gobiernos, Estados Unidos, México y cualquiera, está pagando un costo financiero mucho mayor. Bien. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Con el gusto es mío, Eduardo. Y Muchas buen día gracias. al auditorio. Un abrazo, gracias. Vamos a ir a una pausa, después tendremos a Juan Carlos Balda desde Buenos Aires, Argentina. Ya está listo, Juan Carlos Balda, muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días a las amigas y amigos de En torno al dinero. Nos vas a hablar de un asunto que es muy importante y que tiene que ver con la calidad en el servicio de las pymes. Ese es un adeudo relevante de las pequeñas empresas, la calidad del servicio. Si ellas logran calidad en el servicio, o sea, una muy buena calidad en el servicio, se llevan el mercado, porque creo que ese es un problema que tienen muy serio en México y en Argentina y en otras partes del mundo. De eso nos hablarás después de una pausa, Correcto. si nos lo permite, ¿sí? Muchas Sí, gracias. señor. Gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula a su columna Jaque Mate, Tragedia del Tren, y escribe: los videos de la tala y devastación generados por la construcción del Tren Maya son dolorosos. Más es saber que la obra, que no cuenta con un estudio previo de factibilidad, terminará siendo uno más de los elefantes blancos que durante décadas han dejado arrumbados los gobiernos de nuestro país. Hace unos días se dio a conocer una suspensión definitiva del tramo 5, por lo menos mientras la autoridad no someta al juez los documentos sobre el cambio de uso de suelo, pero Fonatur ya ha señalado que ni así detendrá la tala. Estamos en el país y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. El daño ambiental es ya enorme. Aún si por algún milagro se detuviera hoy total y permanentemente el proyecto, se requerirían cuando menos 20 años para que se reconstituyera la vegetación afectada. No conocemos hasta el momento, por otra parte, si los daños a las cuevas y ríos subterráneos que forman uno de los ecosistemas más delicados del mundo son ya definitivos. Uno puede entender que un proyecto productivo o de infraestructura genere algún daño en el ambiente. Varias carreteras, por ejemplo, se despliegan por distintas rutas sobre toda la península de Yucatán. Su construcción tuvo también consecuencias ambientales negativas, pero los beneficios económicos que han traído consigo compensan cuando menos parcialmente estos daños. No puede haber desarrollo sin tocar de alguna forma el ambiente. No podemos simplemente quedarnos sin trabajar admirando la belleza del entorno si queremos dar un mejor nivel de vida a nuestras comunidades. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda.
Che, bienvenido como siempre, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Como bien dijiste, Eduardo, hoy vamos a hablar sobre lo importante que es el servicio al cliente en la pequeña empresa. Muchas veces hemos escuchado hablar de la importancia de esta actividad, ¿verdad? Bien, gracias a los estudios de algunas consultoras empresariales, hoy podemos cuantificar ese impacto. El mal servicio es la principal causa de pérdida de clientes. Según la Asociación de Management de Estados Unidos, el 68% de los clientes abandona su relación comercial con una empresa porque el servicio es deficiente. 68% de la pérdida de clientes se debe a la baja de calidad de servicio. Y otro dato, el 90% de los compradores perdidos, de los clientes que no nos compran más, no intenta comunicarse con la empresa para explicarle qué sucedió. Y lo peor de todo es que un cliente insatisfecho le comenta a 10 personas su descontento. No nos enteramos y multiplicamos por 10 el desánimo. Mientras que el cliente satisfecho, en cambio, estadísticamente solo difunde su experiencia positiva a otros 5 individuos. ¿Nos queda alguna duda entonces sobre qué problema debemos encarar con urgencia? Yo creo que hay algunas medidas que podemos utilizar para evitar los errores más comunes. Algunas son las siguientes. Primero, ayudar al personal a entender la importancia de lo que significa un buen servicio. A menudo los empleados piensan que un desliz ocasional en el servicio al cliente no va a tener mayores consecuencias. Según el Service Management Research Group, el 92% de los empresarios dice que la calidad del servicio es clave del éxito. Pero los gerentes de las sucursales, los responsables de venta, en cambio, ubican la calidad del servicio por debajo de otros objetivos, como por ejemplo los resultados financieros a corto plazo. Y eso trae como consecuencia que los vendedores, las personas que están en contacto directo con el cliente, cambien la importancia relativa de los temas. El 95% de los vendedores aseguró que mejorar las comunicaciones interpersonales con sus superiores los motivaría a realizar mejor su trabajo. Algunas técnicas que podemos mencionar para nuestras amigas y amigos para hacerlo son los siguientes. Demostrar una actitud abierta y amistosa con los colaboradores, escucharlos, brindarles ayuda, estar a disposición de ellos. Los empleados esperan que sus pedidos sean atendidos, pero normalmente los superiores no lo hacen con celeridad. Muchas veces se requiere una respuesta veloz a las inquietudes y ayuda adicional para no perder un cliente, y sin embargo, no la reciben. Otro tema importante, conocer al cliente en vez de suponer cómo es. Hasta los clientes más conocidos, aquellas que nos compran unas y otras veces, cambian con el tiempo. Por ende, mantener el mismo nivel de servicio no resulta efectivo para siempre. Además, la competencia busca seducir a nuestros compradores habituales de manera habitual, de modo que es imprescindible fomentar y reactivar los lazos de lealtad. Las investigaciones y los datos nos revelan las necesidades y las actitudes de los clientes, pero eso no sustituye el trato personalizado. Hay 3 medidas efectivas que ayudan a mantener el contacto personal. Vamos a mencionarlas. Cuando trate con sus clientes, ya sea en persona o por teléfono, pregúnteles si no les molestaría contestar algunas inquietudes que los van a ayudar a entender mejor sus necesidades. Envíeles un newsletter personalizado a sus clientes más antiguos y va a lograr que se sientan importantes para la empresa. Cuando un cliente se queja, los empleados deben tratar de hacer todo lo posible para resolver el problema. No duden en aceptar los errores y pedir disculpas si corresponde. Es una manera de decirle al cliente que la compañía lo aprecia y valora sus comentarios. Y además, tome en cuenta algunos aspectos importantes. Aliente a su gente a utilizar lenguaje o idioma sencillo cuando hable con los clientes. No los impresionen con palabras técnicas. Coloque guiones de ventas y de respuestas a algunas cuestiones importantes vinculadas
al servicio al cliente, para que su vendedor las tenga presentes, no para que se ciña a ella como el guión de una película, pero sí para que las tenga presentes. Y por supuesto, evalúe de manera permanente qué es lo que saben sus empleados sobre los productos o servicios. A veces el personal solo recuerda una cantidad muy limitada de aspectos y eso hace la diferencia. Y por último, algo de lo cual no debe olvidarse usted nunca, el servicio al cliente no es solamente una obligación del área comercial. La buena atención y experiencia de nuestros clientes nacen de tener al mismo, al cliente, en el centro de nuestro foco de interés y en pensar en todas las áreas de la empresa, de la manera en que lo podemos sorprender con un mejor servicio. Recuerde, un cliente se fideliza cuando siente que recibe de la empresa más de lo que esperaba y muchas veces pasa por el trato cordial o simplemente por sentirse escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, al contrario. ¿Y qué sector tan importante representa el asunto del servicio? Y una pyme que tenga un buen servicio se lleva el mercado, porque regularmente es bastante malo el servicio, tanto en México como en Argentina, supongo, ¿no? Por ejemplo, en un restaurante puede tener la mejor comida un restaurante, pero si tiene un mal servicio ya se acabó, ¿no? O sea, la gente no regresa. Puede ser muy famoso, pero si tú tienes un servicio inadecuado, las cosas no van a avanzar. Es correcto. Si viene el mesero y te tira la carta arriba de la mesa y no te recibe, no te saluda, no te orienta. En la Argentina es muy común que los meseros estén hablando con el personal, con los compañeros que están detrás del mostrador, de espaldas a la gente. ¿Cómo se lo atiende bien a la gente? ¿Cómo se está pendiente si no se está mirando al cliente en forma permanente? Y como bien contigo, sí, como bien decís, perdón. Y como bien decís, esa es la diferencia. Cuando uno se siente bien atendido, cuando uno se siente importante, uno recomienda, uno quiere volver. Se siente bien recibido y bien atendido, tratado de manera amable, cordial, ¿no? Eso es importante. Te comenté o llegamos a comentar el asunto de que hay en un restaurante japonés, no sé si relaté la anécdota contigo, de que me fui a un restaurante japonés que se precia o se dice ser así muy prestigioso, el restaurante japonés, y pedí un arroz que no me había yo comido, pedí que el arroz me hicieran el favor de pasármelo a un contenedor para llevar, y lo que me dijeron es que en este restaurante no servimos comida para llevar. Le dije, ching. Pues resulta que este caballero, este consumidor, quiere el arroz para comer en otro lado. Pues no tenemos contenedores. Entonces le dije, no, yo vivía enfrente. Entonces yo decía, a ver, tráeme, le dije a una persona que estaba en el departamento, aviéntame, tráeme un contenedor. Le dijo, ahora me lo pones aquí, porque dicen que ellos no daban servicio para llevar. Pues, ¿quién determina qué servicios para llevarlo? No, pues es una decisión del cliente, no es una decisión del negocio. Además, tú has pagado por eso. Es tu arroz. Pues sí, por supuesto. Y lo mismo, Eduardo, cuando uno tiende a comprar ropa, vos vas y pedís una camisa y te muestran 10 camisas y con una sonrisa, si vos decís, bueno, una camisa no, cambié de opinión, quiero una playera, y te bajan 4, 5, 6 playeras para que las veas, uno se siente bien. Y ese es el lugar donde quiere volver. Claro. Oye, dime, ¿dónde pueden comunicarse contigo los empresarios que te están escuchando y que quizás quieran algún tipo de consejo de tu persona? Pueden ubicarme como Grandes Pymes o me pueden escribir a jcebalda@grandespymes.com.ar y con mucho gusto les voy a dar algunos tips sobre cómo mejorar su experiencia. Vale, bueno. Se descompuso el internet. Ahorita permanece con nosotros. Belén, ¿tienes saludos pendientes antes de ir a una pausa y regresar con el corazón y su relación con la salud? Así es, tenemos comentarios de Raúl Chávez Zamudio. Dice, un día de estos la ministra enviará un representante a las reuniones de la Corte. No, bueno, es lo único que falta, ¿no? Chillón. Falta. Susana Chavira nos saluda. También Vale Ode dice, Graue no tiene el carácter para llamar a la ministra plagiaria y a quitarle el título de abogada. Graue dice,
como cualquier ciudadano, usa los recursos a su alcance para defenderse y de esa forma no se expone para dañar a su ya por sí mala imagen. Pero como ministra que sabe lo que significa hacerlo, debería presentarse y dar la cara. También sabe que mientras su marido sea el constructor favorito de López Obrador, está protegido por la 4T. Pues esos son los comentarios. También saludamos a Demiángel, a Jorge Vázquez, y pues bueno, esos son los comentarios. Muchísimas gracias. Bien, regresamos después de una pausa. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de la columna de Sergio Sarmiento, que escribe sobre la tragedia del tren. El problema con el proyecto del Tren Maya es que no hay ninguna indicación de que pueda ser rentable. Los trenes de pasajeros rara vez lo son en el mundo. De hecho, en contraste con los de carga, que pueden transportar mercancía pesada y voluminosa de manera competitiva. El gobierno no ha dado a conocer ningún estudio sobre los flujos de ingresos y gastos que prevé en el Tren Maya, como no lo hizo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni con la refinería de Dos Bocas. Las autoridades no consideran que esto sea relevante para ningún proyecto personal del señor presidente. El Tren Maya, sin embargo, se moverá en una zona en la que hay poca carga industrial y en la que la competencia de los autobuses de pasajeros que recorren las mismas rutas que atravesará el ferrocarril y muchas más dan un servicio constante y barato. La suspensión definitiva del juez primero de distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, es solo definitiva mientras el gobierno no cambie el uso de suelo, que actualmente es forestal en varios lugares, por los que pasará el nuevo tren. Una vez más, sin embargo, queda de manifiesto que este proyecto nunca ha cumplido con la ley ni con las reglas de la sensatez. No se hizo un estudio de factibilidad económica, no se preparó un proyecto ejecutivo, no se obtuvo antes de empezar una manifestación de impacto ambiental, no se promovió primero el cambio de uso de suelo. La filosofía que ha seguido el presidente es: primero construyo y después averiguo. Está aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El Campeonato Mundial de Rallys FIA, evento deportivo que se llevará a cabo del 16 al 19 de marzo en la capital del realismo en Norteamérica, estado de Guanajuato, priorizará este año 2023 el turismo sustentable. Este evento deportivo atraerá alrededor de 577,000 espectadores, pronostica una derrama económica de 573 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 68%, con 25,508 cuartos ocupados, apuntó el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel. Este año, los pilotos del más alto nivel, junto con sus tripulaciones, van a recorrer con autos híbridos 316 kilómetros de caminos de León, Silao, Guanajuato y Romita. Así lo más importante de este día. Verónica Herrera, en torno al turismo. No te escuchas, Lalo. Perdón, decíamos que tenemos el asunto del corazón y la salud, una pieza, un trabajo que preparó Belén Aguilar. Belén. Así es, pues los beneficios de enamorarse para la salud, seguramente a muchos de nosotros nos han dicho: qué bien te ves, ¿acaso estás enamorado? Eso nos dicen porque pues sí, el amor sí se nota, sin duda el amor nos sienta bien y hace que las personas brillen de manera literal, nos transforma y nuestra actitud y nuestro cuerpo pues mejoran muchísimo. El amor nos ayuda a crear lazos afectivos fuertes y permanentes desde que nacemos, está presente en nuestras vidas, lo cual es necesario para mantener una estabilidad emocional sana a lo largo de la existencia. Al contrario de lo que solemos imaginar, la gente no se enamora con el corazón, sino con la cabeza.
El amor comienza en una parte del cerebro llamada sistema límbico o cerebro emocional, encargada de controlar nuestras emociones. Esta región secreta una sustancia llamada feniletilamina, responsable de hacernos sentir las famosas mariposas del estómago. Además de lo anterior, cuando nos enamoramos, nuestro cuerpo resiente los cambios químicos que producen a niveles internos y mejora nuestras defensas y elimina el estrés. Si algo nos conviene es enamorarnos, ya que conlleva, pues sí, muchos beneficios. Y uno de ellos son: mejora nuestras defensas al optimizar nuestro sistema inmunológico, provocado por las endorfinas. Alivia el estrés, la depresión y la ansiedad y nos hace vivir pues de manera más plena. Reduce las sensaciones de dolor físico y es bueno para el corazón, ya que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a la liberación de dopamina, oxitocina y norepinefrina. Nos rejuvenece y nos hace sentir y ver hermosos. Ello por el aumento de los estrógenos, ya que mejora nuestro cabello y nuestra piel. Aumenta nuestra confianza al liberar la serotonina encargada de la autoestima. Pero si tiene beneficios el amor, pues también el desamor duele y bastante. Incluso es algo físico, algo biológico. Cuando rompemos con alguien y estamos enamorados, el cerebro sufre un fenómeno parecido al síndrome de abstinencia. Superarlo requiere iniciar un proceso de aprendizaje y de reorganización. Y como pues mencionamos anteriormente, el amor nos brinda un detrimento de la depresión y la ansiedad, por lo que la dopamina y la oxitocina que secretamos al estar enamorados pues nos beneficia, pero por ende el desamor produce el efecto contrario y provoca que nos duela el cuerpo y también pues sí, el alma. Por motivos aún no suficientemente claros, el cerebro se activa con una auténtica tormenta química. En primer lugar, comienza a liberar cortisol, la hormona del estrés, cuando estamos desenamorados o nos han dejado, y también disminuye los niveles de serotonina y en consecuencia la capacidad de pensar racionalmente se resiente y duele el cuerpo incluso. Por lo que hoy nos atrevemos a recetarte como si fuéramos médicos. Enamórate y disfruta de los beneficios del amor. Tu salud física y mental pues lo merecen. Ahí está, Lalo. Enamórense. Bueno, pues no depende tanto de uno, pero no de una sola persona, pero bueno, finalmente lo que es asombroso es los datos que tienes de cómo desencadena una serie de beneficios y de segregaciones, en fin. Pues muchas gracias y ahora pues ya creo que tenemos que finalizar el programa. A ver, Juan, Juan quiere, a ver, Juan, dime. Nada más rápidamente quiero mandar una felicitación a mi hijo, que hoy es su cumpleaños, a Francisco Garduño, amigo nuestro, que también es su cumpleaños, y a Pau de Cárcer, que también es su cumpleaños. Qué barbaridad. Conocidos nuestros. Muchas gracias, muchas felicidades, muchas gracias. Que sean muy, y dile a tu hijo que nos tiene un pendiente por ahí, lo felicitamos, pero bueno, tiene mucho que hacer. Belén. Feliz Día del Amor y la Amistad a todos ustedes. Hagan de este día un día extraordinario. Nos vemos el día de mañana en punto de las 6. Cuídense. Adiós. Gracias. Hasta mañana. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.